Nala es madre de 5 hijos, entre ellos Ahmed, de 1 año. Todos ellos viven con el hermano de Nala en un campamento de desplazados en Puntlandia, Somalia. A medida que se intensifica la actual sequía, el mercado laboral se está agotando y repercute en los ingresos familiares. Como consecuencia, Nala se ha visto obligada a reducir el número de comidas al día y ya no se pueden permitir comprar agua potable. Ahmed enfermó. Nala llevó a Ahmed a un centro de estabilización apoyado por Save the Children, donde se le diagnosticó desnutrición aguda severa y actualmente está recibiendo tratamiento. Se está recuperando de forma constante y ha comenzado a sonreír, a reír y a jugar de nuevo para alivio de Nala. Cuando lo traje por primera vez, no podía moverse, pero ahora que ha tomado la leche y la pasta de cacahuete puede hablarme y jugar. Además de las medicinas y la leche que le dan a Ahmed, también me dan 3 comidas al día para que pueda concentrarme en cuidar a mi hijo. Quiero ver a mis hijos crecer y tener una vida mejor en el futuro. Esa es mi esperanza para mis hijos. Desafortunadamente, no en todos los lugares en el mundo donde hay hambruna se puede acudir a un sitio donde se reciba apoyo, como sucedió con Nala y su hijo. Nadie quiere preocuparse por la procedencia de su próxima comida. Sin embargo, la estimación a mediados del 2020 indicaba que más de 800 millones de personas en todo el mundo se encontraban a diario con la privación crónica de alimentos. El hambre en el mundo crea un ciclo del cual la gente no puede escapar. Hace que los individuos sean menos productivos y más propensos a las enfermedades. Esto a su vez les hace menos capaces de mejorar sus medios de vida y obtener mejores ingresos. De acuerdo al reporte de la FAO 2020, la inseguridad alimentaria aguda aumentó en América significativamente en El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua. A nivel mundial, 155 millones de personas el año pasado sufrieron inseguridad alimentaria aguda y necesitaron asistencia urgente en 55 países y territorios. Esto es algo que no tiene precedentes en nuestros registros. Las principales causas de la creciente inseguridad alimentaria aguda reciente son los conflictos sociopolíticos, las condiciones meteorológicas extremas que continuarán empeorando la inseguridad alimentaria aguda y las conmociones económicas que han sido exacerbadas en gran medida debido a la pandemia por COVID-19. Las perspectivas a futuro son sombrías en estos 3 aspectos, y el cambio climático y sus efectos no van a dejar de golpear al mundo. Aparte de lo obvio, ¿por qué es la hambruna en el mundo un problema tan grande? Los efectos del hambre en el mundo son tan diversos como devastadores. Una dieta caracterizada por una ingesta insuficiente de calorías, proteínas, vitaminas y minerales impide el desarrollo humano a todos los niveles: bebés, niños y adultos. A su vez, esto repercute negativamente en la salud, la educación y el desarrollo económico y social de comunidades enteras en todo el mundo. No estamos hablando solo sobre tener suficientes alimentos para comer. Se trata de tener suficientes alimentos nutritivos para comer. La mala nutrición forma parte de las causales de hasta el 45% de las muertes de niños menores de 5 años, mientras que 1 de cada 6 niños de los países en desarrollo tiene un peso inferior a lo normal. La carencia de micronutrientes, la escasez de vitaminas y minerales necesarios para una buena salud, a veces se denomina hambre oculta, porque puede no haber signos visibles de desnutrición. La carencia de hierro en las mujeres en edad reproductiva es un excelente ejemplo de carencia de micronutrientes. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación estima que 1/3 de los alimentos producidos en el mundo se pierde o se desperdicia. Al mismo tiempo, el hambre mata cada año a más personas que la malaria, la tuberculosis y el SIDA juntos. La pobreza es la principal causa de hambre en el mundo. La falta de ingresos y recursos hacen que millones de personas no tengan acceso a la tierra o a los suministros agrícolas que necesitan para cultivar o acceder a alimentos nutritivos. Como decía antes, este es un problema cíclico. Si uno pasa hambre constantemente, sufre bajos niveles de energía y reducciones en el funcionamiento mental y físico. Esto a su vez dificulta el trabajo y el aprendizaje.
Esto lleva a pobreza y hambre constantes. ¿Qué se puede hacer para combatir la crisis alimentaria? Los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y los líderes mundiales de todos los sectores deben trabajar juntos para encontrar nuevas soluciones al hambre del mundo. La seguridad alimentaria significa saber de dónde van a provenir las próximas comidas, no solo hoy, sino las próximas semanas y meses. Al capacitar a las comunidades para que produzcan o compren sus propios alimentos, las familias pueden estar mejor equipadas para hacer frente a futuros desafíos alimentarios. Pero más allá de eso, es necesario un profundo cambio en nuestros sistemas de producción de alimentos a nivel mundial. Que se comience por adoptar modelos de agricultura sostenible que favorezcan la prevalencia de la biodiversidad. Las pautas que frecuentemente encontramos cuando hablamos de agricultura de este tipo son: solo se pueden utilizar prácticas de cultivo que preserven la biodiversidad del suelo y prevengan su compactación o erosión. No se puede usar, salvo casos muy excepcionales, fertilizantes ni fitosanitarios de síntesis química. Para mantener la fertilidad hay que hacer rotación de cultivos y aportar materia orgánica. Las enfermedades y malas hierbas se previenen recurriendo a los enemigos naturales de las plagas y usando técnicas de cultivo que sean idóneas para estos fines. Como consumidores hay cosas de las que nos podemos dar cuenta y podemos investigar. Por ejemplo, existen algunas certificaciones que identifican los productos según lineamientos específicos de producción. Este es el sello europeo de producción ecológica. Esto significa que el producto ha pasado a auditorías de acuerdo a legislaciones europeas de producción ecológica. Este otro indica que la producción ha cumplido con el Reglamento Europeo de la Agricultura Ecológica y las normas específicas de biodinámica. A futuro, además de pensar en agricultura sostenible, tendremos que encontrar un modelo agrario en un sistema integral, social, laboral y comercial. A esto es a lo que mucha gente se refiere cuando habla de agroecología. Y ojo, agricultura sostenible no significa orgánica. De hecho, como platicamos hace muchos videos atrás, los cultivos orgánicos no necesariamente son la solución a nuestras necesidades, aunque puede haber elementos comunes entre ambos conceptos. Comprar orgánico no necesariamente es lo que mejor podemos hacer como colectivo. Un hecho innegable a estas alturas es que nuestros océanos, nuestras fuentes de agua dulce, los bosques, suelos y biodiversidad se están degradando rápidamente. El cambio climático sigue ejerciendo presión sobre estos valiosos recursos, a la vez que aumenta los riesgos que enfrentamos de catástrofes naturales. Se deben encontrar formas de fortalecer los sistemas agrícolas y los medios de vida en todo el mundo. La brecha de género también aparece en este tema. Según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, las mujeres representan el 45% de la mano de obra agrícola en los países en desarrollo. Sin embargo, estas mujeres no reciben el mismo trato que los hombres. Se enfrentan habitualmente a una mayor pobreza extrema, menor educación y tienen menos acceso o control sobre la tierra y los recursos. Si se cierra la brecha de género, las mujeres pueden ser capaces de alimentar a sus familias, cultivar alimentos nutritivos, ampliar sus negocios y participar en los mercados agrícolas. Todos estos problemas son demasiado grandes para que uno solo de nosotros lo pueda resolver. Pero sí hay cosas que podemos hacer en lo individual. Podemos comenzar por consumir local. El transporte de nuestros alimentos contamina y desperdicia recursos energéticos. Si compramos en los mercados agrícolas locales o cultivamos nuestra propia comida, aportamos. Todos podemos contribuir a reducir los 1.300 millones de toneladas de alimentos que se desperdician cada año. En lugar de perder 1/3 de la producción mundial de alimentos en el cubo de la basura, podemos dar pequeños pasos como cocinar y compartir las comidas con otras personas y compastar las sobras. Como lo he comentado en otros videos, también puedes reducir la ingesta semanal de productos cárnicos y lácteos que empeoran todo el tema del cambio climático. Involúcrate y participa en mitigar el cambio climático y exigir a los gobiernos para que apuesten a la migración de energías verdes. Ayuda a otras personas a ver la magnitud de estos temas. Mientras los ciudadanos no tengamos el interés suficiente en ellos, nuestros políticos tampoco lo van a tener. Difícilmente hay lugares en el mundo que no vayan a ser afectados por el cambio climático,
bien sea porque directamente puedan sufrir efectos ambientales o por los desplazamientos humanos que esto va a provocar, entre otras cosas. Finalmente, hay diversas organizaciones a las cuales puedes donar tiempo, esfuerzo o dinero para apoyar en estos temas. Involúcrate, haz tu tarea.